medio, día y noche, 24/7 con él, aun cuando Jesús les enseñó y les dijo: miren, es necesario que yo me vaya, que muera, pero al tercer día me voy a levantar. Y cuando los otros discípulos, porque recuerden que tenemos que hacer la diferencia entre los apóstoles y los discípulos. Apóstoles eran 12. Amén. Los discípulos eran toda la demás gente que seguía a Jesús. En alguna ocasión hubieron 70. Los 2 que iban de camino a Maú también eran discípulos del maestro. Y Jesús se le había aparecido a muchos discípulos. Pero los apóstoles no creían que Jesús había resucitado. ¿Se recuerda cuando a Tomás le dijeron que habían visto al Cristo glorificado, resucitado? ¿Qué dijo Tomás? No, yo primero tengo que ver la herida, tengo que ver los clavos en las manos, el hoyo en el costado, para yo realmente creer que Jesús ha resucitado. Y dice la Biblia que en este momento y en este pasaje de Marcos, Jesús se le aparece finalmente a los 11. ¿Por qué a los 11? Porque ya Judas ya no estaba. ¿Y qué fue lo que el Señor dice? Que le reprochó, ¿qué cosa? Su incredulidad y dureza de corazón. Amado hermano, la incredulidad y la dureza de corazón es una resistencia espiritual y emocional a la verdad de Dios. Esta dureza que Jesús les reclama o les confronta a sus apóstoles, esta dureza de corazón se relaciona mucho con la dureza de corazón que tuvo Faraón cuando no quiso dejar ir al pueblo de Israel. ¿Se recuerdan ustedes? Que la Biblia dice que su corazón se endureció. Y ese corazón endurecido, amado hermano, o esa resistencia del Faraón, aún viendo las señales, porque Dios envió señales a través de Moisés, plagas terribles, bendito sea el nombre del Señor. Aún así el Faraón estaba con su corazón endurecido. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que esa dureza del corazón llevó a Faraón a la destrucción. Amado hermano, esto tiene un real sentido espiritual para nuestra vida. Cuando hay dureza y incredulidad en el corazón del hombre, de la mujer, eso puede llevarte a una destrucción espiritual. Yo le ruego al Señor que en esta mañana Dios quite toda incredulidad y dureza de corazón. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que en una ocasión Jesús no hizo milagros a causa de la incredulidad de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús lo primero que le hace a los 11 apóstoles, les reprocha su incredulidad y dureza de corazón. Y mire lo que dice el versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Yo pregunto en esta mañana la pregunta del $1.000.000. ¿Qué es el Evangelio? Una buena nueva, una buena noticia. ¿A quién no le gusta recibir buenas noticias? ¿Cierto? Nosotros vivimos en un mundo de malas noticias. Usted prende la televisión, se va a dar cuenta, mala noticia, portonazo, delincuencia. ¿Vieron la noticia esta mañana, amado hermano, de un parricidio acá en Santiago? Un padre de 60 años mató a sus 2 hijos gemelos de 17 años. Mientras su mamá está en Argentina, su propio padre mató a sus 2 hijos y después él se quitó la vida. Hoy, en la mañana. Mala noticia. El 99% de las noticias que usted prende en la televisión son noticias negativas, noticias malas, que la economía está mal, que las enfermedades, que la delincuencia, que se te vino a vivir la suegra. Todas esas noticias malas, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. En griego la palabra evangelio se denomina evangelion. Suena como medio portugués en realidad, pero significa lo que ustedes acaban de decir: buena noticia. Ahora, para entender la buena noticia del Evangelio,
primero debemos conocer la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? ¿O por qué el Evangelio aparece como una buena noticia? Amado hermano, es tan importante entender la Escritura, y para ellos nos vamos al Antiguo Testamento, donde Dios le da, ¿se recuerdan ustedes que Dios le da la ley a Moisés? Y la ley dada por Dios a Moisés no es nada más y nada menos que una regla de medición moral, de santidad. Bendito sea el nombre del Señor, la cual ninguno de nosotros, y escúchame bien esto, ninguno de nosotros podemos cumplir o podíamos cumplir. Bendito sea el nombre del Señor, porque ninguno de nosotros estamos capacitados moralmente para cumplir en su totalidad y perfección la ley que Dios le entrega a Moisés. ¿A causa de qué? A causa de nuestro pecado. Porque usted y yo somos pecadores. Pastores que vengo a la iglesia, somos pecadores. No hay ninguno bueno. Amén. Dígale al que está al lado, yo soy pecador. Y tú también. Dile. Todos pecamos. ¿Qué dice Romanos 3:23? Ayúdeme por favor en el data. Romanos 3:23. Este es un texto que usted se lo sabe, lo conoce. Por cuanto algunos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amado hermano, como todos hemos pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, si usted y yo somos pecadores, ¿cuál es nuestro fin o cuál es nuestro castigo? La muerte. Amén. Pecado igual muerte. Hasta ahí vamos bien. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, para poder ir y estar con Dios en su presencia, en su morada, en la vida eterna que Él tiene preparado, amado hermano, el pecado debe ser eliminado o pagado. No hay otra alternativa. Y la ley establece el hecho de que la limpieza del pecado solo podía ocurrir a través de sacrificios de sangre. Amén. Dios le había dado una instrucción a los sacerdotes que cada año tenían que sacrificar corderos para expiar los pecados del pueblo. Era como una especie de cubrir los pecados, no se eliminaban, sino que se cubrían a través de la sangre de un animal. Bendito sea el nombre del Señor. Pero escuche esto, que a través de la muerte de Jesucristo, Él fue el Cordero perfecto, que al derramar su sangre pagó completamente nuestros pecados. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Que si usted y yo recibimos a Cristo en nuestra vida como nuestro Salvador y le servimos, dice la palabra que nuestros pecados son borrados completamente. Nuestra deuda está pagada. Por eso cuando Cristo está en la cruz del Calvario, Él alza la voz y dice, consumado es. La tarea está hecha. El pecado ha sido pagado. Amén. Pastores, que usted no sabe los pecados que tengo. No hay pecado más grande que la gracia de Dios. No hay pecado más grande que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. La ley establecida por Dios establece que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Amado hermano, tenemos que entender
que la ley que Dios está dando es simplemente un símbolo y una figura del Mesías que vendría posteriormente. La ley es solamente una antesala de lo que Cristo iba a ser el día de mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces quiero que leamos Romanos 8, del 3 al 4. En la versión Telea, por favor. Esto es muy importante, amado hermano. Dice: Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado. Y lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo a nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Sin Cristo yo no puedo cumplir la ley de Dios. Pero cuando recibo a Cristo y el Espíritu Santo está en mí, Él me ayuda a cumplir los mandatos del Señor. O sea, pastor, la gracia de Dios no es un libre albedrío para que yo siga pecando y me siga portando mal. No. La gracia de Dios, a través de su Espíritu, hace que las cosas malas que yo hacía antes, ahora no las deba hacer. Amén. Un cambio, porque eso es lo que provoca el Espíritu Santo, cambios en las personas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la buena noticia que es que antes estábamos muertos, no teníamos esperanza, pero ahora que vino Cristo, la humanidad tiene esperanza. Amén. Esa es una buena noticia, hermano. Es la mejor noticia de todas. Saber que tenemos hoy día una esperanza de reconciliarnos con Dios y de poder estar en su presencia cuando antes no había esperanza. Ahora sí podemos entrar, como dice la Biblia, a su presencia confiadamente. Bendito sea el nombre del Señor. El Evangelio implica la muerte de Jesús como la ofrenda por el pecado para cumplir el requerimiento justo de la ley. Y escuche esto: porque bajo la ley se ofrecían sacrificios cada año como un recordatorio del pecado y símbolo venidero de Cristo. Pero cuando Cristo se ofrece en la cruz del Calvario, ese símbolo se convirtió en realidad y la obra de expiación está terminada de una vez y para siempre. Esa es la buena noticia. Ya no hay que sacrificar más animales. Había, amado hermano, esto bendijo mi vida poderosamente. En Levítico 16, Dios da a Israel un ritual muy importante. Mi hermano Miguelito lo debe conocer. Y era un ritual que se hacía en el Yom Kippur. ¿Alguien ha escuchado lo que significa el Yom Kippur? Día del perdón, día de la expiación. Es una festividad que hasta el día de hoy se realiza en el pueblo de Israel. Y Dios le da la orden al sacerdote, le dicen, esto es maravilloso, quiero que me pongan atención. Dios le da la orden al sacerdote, le dicen, tienen que tomar 2 machos cabríos. Uno tiene que ser llevado al templo y el otro tiene que ser llevado al desierto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí la palabra dice Azazel, que Azazel significa el desierto. Y sabe, amado hermano, el macho cabrío que llevaban al desierto iba simbólicamente con todos los pecados del pueblo. Y ese macho cabrío tenía que ser sacrificado en el desierto.
Una vez que ese macho cabrío era sacrificado en el desierto, el sacerdote en el templo tenía que sacrificar al otro macho cabrío. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo sabía el sacerdote, los que estaban en el templo, cuando ya el que estaba en el desierto se había sacrificado? Porque no había WhatsApp, no estaba el teléfono, ya sacerdote matamos, mate usted allá. No habían esas cosas. Amado hermano, aquí hay algo maravilloso que ocurre. Dice la palabra, bueno, en realidad dice el Talmud, esto lo cuenta el Talmud, y dice que a cada macho le unían una, no sé si hilo o lana de color grana. Lo ponían en el cacho de uno que estaba en ese macho cabrío que estaba en el desierto, y el otro, la otra punta la ponían en el que estaba en el templo. Y cuenta, amado hermano, y esto usted lo puede investigar, porque esto es algo maravilloso, que cuando en el desierto mataban al macho cabrío, esa lana de color grana o de color rojo se volvía blanca, dando a entender que Dios recibió el sacrificio o el derramamiento de ese animal para expiar los pecados. Y eso hace referencia a Isaías capítulo 1 verso 16, cuando dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Amado hermano, esto ocurrió por siglos, que cuando mataban al macho cabrío en el desierto y era derramada su sangre, la lana roja se convertía en blanca. Eso no era un acto de magia, era algo sobrenatural que ocurría en aquellos años. Esto está documentado en el Talmud. Pero pastor, ¿dónde viene lo glorioso? Dice el Talmud que una vez que Cristo murió, esa lana roja nunca más se volvió blanca. ¿Por qué? Porque el verdadero Cordero ya había sido sacrificado de una vez y para siempre. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 15. Y por todo el mundo. Estas son las palabras de Jesús a sus discípulos. Y predicad el evangelio. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar el evangelio. Jesús, por eso ustedes no sé si en su Biblia, pero dice Jesús comisiona a sus apóstoles. En Mateo 28 dice la gran comisión. Algunos cristianos la toman como la gran omisión, eso es otra cosa. Pero la labor mía es ir y hablar de Jesús, contarle esta buena nueva a otras personas. ¿Sabe que escuché un pastor esta semana que dijo algo que a mí me voló la cabeza, amado hermano? Este pastor decía lo siguiente: que la única y real misión y mandato de Dios para la iglesia es ir y predicar el evangelio. Y algunos pueden decir: pastor, pero es que yo toco un instrumento. Disculpen los coristas, ¿eh? Decía: pero yo toco un instrumento. El Señor no te mandó a tocar un instrumento. Pastor, es que yo trabajo en la puerta recibiendo a los hermanos. El Señor no te mandó a eso. Pastor, es que yo trabajo en protocolo. El Señor no nos mandó a eso. Pero pastor, ¿eso está malo? No, eso es un servicio, porque Dios ha dado don de servicio. Y Dios se agrada de lo que hacemos. Dios se agrada que usted toque un instrumento. Dios se agrada que usted, mis hermanos que trabajan a la puerta, reciban a los hermanos con cariño. Dios se agrada del trabajo que hacen los jóvenes en la amplificación, en la transmisión. Dios se agrada de lo que hace protocolo. Dios se agrada de los hermanos que vienen a hacer aseo en el templo. Eso agrada a Dios. Pero no es lo que Dios nos mandó. Y este pastor lo graficaba de esta manera. Por ejemplo, si usted en su trabajo, a cualquier hora del día, dice: voy a ir a prepararle un café a mi jefe. Y prepara el cafecito. Usted debe saber cómo le gusta el café a su jefe, con azúcar, sacarina, no lo sé, una galletita. Y va donde su jefe y le dice: jefe, le he traído un cafecito.
¿Cómo usted cree que se va a sentir su jefe? ¿Bien? Oh, muchas gracias. De verdad que me alegra estos gestos, de verdad que es hermoso. Pero una vez que el jefe termine de tomarse el cafecito y usted se lo haya entregado ahí, ¿qué le va a decir el jefe? Muchas gracias, pero siga trabajando. Para eso le estoy pagando. El servirle al café al jefe agradó el corazón del jefe, pero no era porque el jefe le estaba pagando. Todo lo que hacemos en la iglesia es importante, agrada a Dios, pero no es lo que Dios nos mandó. Dios nos mandó a predicar el evangelio. Amén. La palabra comisión significa conjunto de personas elegidas para realizar una labor en representación de alguien. Amado hermano, esta es la gran orden de Jesús para todos. Se fueron. Pastor, es que yo no sé. Pastor, yo no sé hablar. ¿Cómo no sabe hablar? Tiene 50 años, no sabe hablar. No, es que no sé hablar no sé de la Biblia, pastor. ¿Sabe? Usted no es necesario que se sepa la Biblia. Es solamente que usted puede contar lo que Cristo ha hecho con usted. Pastor, es que yo tengo que predicar en un púlpito, ¿no? O sea, acá nos reunimos para animarnos, para fortalecernos, para recibir una palabra de Dios, pero la real necesidad está allá afuera. Yo estoy mandado a compartirle este evangelio a mi compañero de trabajo, a mi compañero de estudio, a mi familia que todavía no conoce al Señor. Yo estoy mandado por el Señor a compartir este evangelio santo. Me encantaría decirle que no es así, hermano, pero es lo que dice la palabra. Todos estamos llamados a hablar de este evangelio. Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores del siglo XX, dijo: predica el evangelio y si es necesario, habla. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces predicamos más con nuestros actos. No es necesario que usted ande con un letrero o llegue mañana, no es necesario que llegue usted con una chaqueta que diga un mensaje evangélico. No, es bonito eso, pero no es necesario. La gente tiene que darse cuenta que usted es cristiano por sus actos, cómo usted se comporta, la forma que usted habla, etcétera, etcétera. Debemos predicar a Cristo en todo momento, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabía usted cuánta gente que vive al lado tuyo, que convive al lado tuyo, cada día necesita recibir esta buena noticia? ¿Sabía usted eso? ¿Sabe usted cuántos compañeros de trabajo anhelan que usted le hable de Cristo? ¿Sabías, jóvenes, que en tu universidad hay tantos jóvenes que están sumidos en la droga, que están sumidos en la depresión y que necesitan una buena noticia? Que el mundo no te calle, que el enemigo no te calle, sigue hablando de la buena noticia que es el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Aprovecho de decirle que todos los jueves nos estamos parando acá en la población a predicar la palabra. Si alguno quiere venir, venga. Pastor, es que yo no sé. Mire, el otro día le decía a una señorita, yo dije, predique. Me dijo, pastor, no sé predicar. Léase un salmo. Vaya con su Biblia y se para en el primer punto y lea un salmo. O lea una historia de Jesús. Eso es predicar. Amén, tan simple como eso. Y por último, si no, ya estando ahí usted está predicando. Con su presencia usted está diciendo: a mí Cristo me cambió la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ocupemos todos los métodos posibles para predicar. Ocupe las redes sociales. A veces uno ve las redes sociales, amado hermano, y uno ve pura pena en las redes sociales. O indirecta, algunos lo ocupan para pegar palos a otra gente, hermano. Por último, durante la semana ponga un texto bíblico, anime a alguien, hable de alguien a Jesús, no sé. Como una idea nomás. Bendito sea el nombre del Señor. Se fueron los hermanos. Y la orden de Jesús le dijo: vayan y prediquen el evangelio. Y luego el Señor dice: y aquel que creyere
este será salvo. Le tengo una buena noticia. ¿Usted creyó? Voy a preguntar de nuevo. ¿Usted creyó? Usted es salvo. Todos los que hemos creído somos salvos. Amén. Y luego dice, y todo aquel que no creyere, ¿qué va a pasar con él? Será condenado. Pero para usted y yo que creímos, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Aleluya. Así que usted no se condene, crea en el Señor. Aleluya. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Y acá donde quiero centrar este sermón. La palabra señales, y esto me llamó la atención, me gusta siempre buscar el original griego. Y la palabra señales es la palabra semaión. Y esta palabra señales significa señal oficial o sello de autenticidad. O sea, en otras palabras, las señales son una firma divina de parte de Dios. Es para que la gente sepa que el evangelio, la buena noticia que estamos predicando, y van acompañada de señales, es porque ese evangelio viene del cielo. Esto no es que se nos ocurrió a algún hombre, esto viene de parte de Dios. Por lo tanto, las señales son un sello auténtico de que esto es real de parte de Dios. Es como que Dios pusiera la firma. Esto es tremendo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Las señales, y escuche bien, dan autenticidad al mensaje del evangelio. Una iglesia que no tiene señales es una iglesia que no está bajo la poderosa mano de Dios. En la iglesia tiene que haber señales. Amén. ¿O conozco otro evangelio yo, hermano? Tiene que haber señales. Amado hermano, si en una iglesia no hay nadie que se sane, es porque algo está pasando, pues, hermano. ¿O no? O sea, Jesús le dice a los discípulos, miren, prediquen el evangelio y a los que creen serán salvos. Y luego dice, y estas señales seguirán a los que... ¿Solo al pastor? ¿Solo al tiempo apostólico? ¿Solo a los oficiales? ¿A quiénes van a seguir las señales? A los que creen. Yo pregunto en esta mañana, ¿hay gente que le cree a Dios en este lugar? Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí me voy a meter en la pata de los caballos, hermano. Tenemos que tener cuidado con estas doctrinas nuevas que están saliendo ahora. La doctrina del cesacionismo. Pastor, ¿qué es la doctrina del cesacionismo? La doctrina del cesacionismo dice que los dones cesaron, que ya no hay milagro, que los milagros eran para el tiempo apostólico. Amado hermano, yo digo, ¿cómo una doctrina de hombre puede limitar a un Dios poderoso? ¿Cómo se me puede ocurrir a mí decir que Dios ya no hace milagros? Si Dios quiere, hace los milagros que Él quiere hacer. Él es Dios, Él es soberano. ¿Y sabe cuál es el problema de este tiempo? Que esta doctrina se está metiendo en los pentecostales. Y van matando la iglesia, las van enfriando. Por eso ya no se ven señales. Por eso ya no se ven los enfermos ser sanos. ¿Por qué? Porque se ha dejado de creer en las señales.
Pero esta iglesia sigue creyendo que Dios puede hacer milagros. Aleluya. Si está bajo su voluntad, Dios lo puede hacer. Ay, hermano, no sé si decir esto, pero lo voy a decir con mucho amor, porque a mí Dios me mandó a cuidar la grey del Señor. Si usted no cree en un Dios que todavía hace milagros, usted está equivocado en esta iglesia. Y se lo digo con mucho amor. Busque un lugar donde crean lo que usted cree. ¿Sabe por qué digo esto? Porque a veces comienza ese hermano o esa hermana que no cree que Dios hace milagros, comienza a enseñarle a otro. Y no tan solo se apagó a él, comienza a apagar al otro. Y le apaga la fe al que está allá, luego al otro que está allá. Y la iglesia se comienza a apagar. Pero en esta iglesia seguimos creyendo que Dios sigue haciendo milagros. Porque las señales van a seguir a los que creen. Y mientras haya gente que le crea a Dios, Dios puede obrar milagros. Mire, tenemos a Israel. Hoy día Israel no está acá. Diagnosticado con leucemia. Hoy está sano, no tiene cáncer. Mi hermana Graciela, ¿dónde está? Me parece que vi a mi hermana Graciela. Mi hermana Graciela está afuera, diagnosticada con cáncer de mama. Hoy día sana para la gloria del Señor. Mi hermana Graciela, ¿el Señor la sanó de cáncer o no? Amén. El hermano Enrique, hoy día no está acá mi hermano Enrique, desahuciado en la UCI. Yo fui a la UCI, lo vi conectado, el doctor no daba mucha esperanza. Esta iglesia oró, el Señor lo sacó de la UCI. Hace unos días atrás estuvimos orando por la hija de Vanessa. ¿Se acuerda esta pequeñita? ¿Cómo se llamaba la pequeñita? Fernanda. 1 año y medio, ella me llamó, pastor, desesperada, hermano, llorando. Pastor, mi hija tiene, los médicos no me dan esperanza. Yo le dije, pero en Dios hay esperanza. Y estuvimos orando, me recuerdo, mi hermano Cristian me acompañó. Fuimos un día lunes a orar a la casa, hermano, como a las 10 de la noche. Llegué a la casa, habían cerca de 40, no sé cuántas personas había. Estaba la calle ahí llena la vereda. Comencé a predicarles del Señor. Luego le dije, ¿cuántos de los que están acá tienen fe de que Dios puede sanar a Fernanda? Y los vecinos me dijeron, amén, pastor. Y comenzamos a orar. A los pocos días el Señor la sacó de la UCI a esa niña. ¿Eso acaso no son señales de Dios? Aleluya. Y estoy seguro que si yo le pasara el micrófono a más de alguno de ustedes, usted también va a contar los testimonios que Dios ha hecho con usted. De cómo el Señor te ha librado de la muerte, de cómo el Señor ha hecho un milagro en tu vida. A mí y a mi esposa los médicos nos dijeron, ustedes no van a poder tener hijos. El Señor dijo otra cosa, nos dio 2 hijos maravillosos. Así que si hay algún matrimonio acá que no puede tener hijos, Dios es poderoso para en esta misma mañana abrir la matriz de ese vientre. No importa que me llamen que estoy loco. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. El evangelio es poder. Aleluya. Gloria a Dios. Concluyo con esto. Lucas 7 del 20 al 22. Lucas 7 del 20 al 22. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro?
¿Qué dijo Jesús? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús y les dijo: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Cuando los discípulos de Juan el Bautista llegaron a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Cristo? Jesús, en otras palabras, le dijo: vayan y díganle a Juan que hay señales que me certifican que soy yo el Cristo. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, y a los pobres son anunciado el evangelio. Y luego termina este versículo 17 diciendo: y estas señales seguirán a los que creen. Pastor, ¿qué tipo de señales? En mi nombre. ¿En el nombre de quién? ¿Del pastor? ¿De la iglesia? ¿En el nombre de quién? De Jesús. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pastor, ¿puedo yo jugar entonces con la serpiente venenosa? No. ¿A qué se refiere ese versículo cuando dice: en sus manos tomarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño? ¿Qué significa eso? Jesús está diciendo que aquellos que creen gozarán de mi cobertura, de mi protección. Cuando tengan dificultades, yo los cuidaré, yo los guardaré delante de todo peligro. Echarán fuera demonios. Y esto último yo lo tomo: pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Hay alguno que llegó enfermo en esta mañana? Dios tiene el poder para sanarte. Póngase de pie. Aleluya. Yo necesito que la iglesia comience a clamar. Comience a clamar la iglesia.